es por la fe sola. Ese es el punto clave de la carta de Romanos, Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, hermanos, como les he dicho, concluimos la semana antepasada el estudio de la justificación por medio de la redención que es en Cristo, que es gratuita, que es por gracia, que es por medio de su sangre, por la fe, etc. Pero ahora, hermanos, queda una pregunta aquí. La primera pregunta que quiero hacerte en este estudio es, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere Pablo cuando él dice que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados? Vea el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. ¿A qué pecados se refiere? ¿A los nuestros? ¿O se refiere a los pecados pasados antes de Cristo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Los pecados pasados nuestros o los pecados pasados antes de Cristo? Bueno, a través de todo el contexto de este pasaje, Pablo está diciendo que él pasó por alto los pecados que estuvieron en el pasado. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando la Biblia dice que Dios soportó en su paciencia? Es decir, en el tiempo pasado, y escuche eso, hermano, eso es lo más interesante, en el tiempo pasado, antes de Cristo, ¿cómo es posible que Dios haya perdonado, porque eso significa pasar por alto? Esta palabra pasar por alto es una palabra griega que quiere decir perdonar o olvidar o que algo ha quedado atrás. ¿Cómo es que Dios en su paciencia pasó por alto estos pecados? Porque en la mente de un judío, al leer lo que acabamos de ver de la redención en Cristo, podría decir, bueno, la realidad es que en el tiempo pasado Dios perdonó el pecado, pero entonces eso convierte a Dios en un Dios injusto, porque perdona el pecado cuando no hay un medio de salvación. Ese es el problema medular en estos pasajes que vamos a ver. Pero para empezar, hermanos, cuando la Biblia dice que Dios pasó en su paciencia los pecados pasados, quiere decir que Dios soportó el pecado, Dios toleró de alguna manera el pecado, perdonándolo de toda la humanidad en el pasado, antes de Moisés, después de Moisés, en el tiempo del diluvio, en el tiempo de Adán, soportó el pecado. ¿Por qué, hermano? Y todavía no te voy a decir por qué, pero quiero que pienses esto. En el tiempo de Moisés, Dios no derramaba toda su ira sobre los pecadores que estuvieron viviendo en el tiempo de Moisés. ¿O sí? No. Dios aún no derramaba su ira en el tiempo de Caín. Dios no derramaba aún completamente su ira en el tiempo después de Moisés, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los jueces, en el tiempo del exilio de Israel. Todavía Dios no derramaba su ira. Por eso la Biblia dice que Dios soportó los pecados. Aunque aún no definimos cómo fue que lo soportó. Cómo fue que Él sigue siendo justo, aún perdonando y dejando pasar ese pecado. El mismo Jonás, hermano, es una evidencia clara de que la gente en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, sabían que Dios perdonaba el pecado, sin haber visto la completa justicia de Dios siendo muerta. Por ejemplo, Jonás 4:2, vaya ahí por favor. Dice el texto, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Te das cuenta? Esto es soportar el pecado. Pasar por alto el pecado. Esto es ser paciente. Dios antes de Cristo fue paciente para con las personas.
Ahora, cuando dice que pasó por alto, no quiere decir que no tomó en cuenta el pecado. Porque eso podríamos pensar, hermano José María, pero es que la Biblia dice pasó por alto, eso quiere decir que Dios no tomó en cuenta su pecado. No, hermanos, Dios toma en cuenta cada pecado. Es más, en el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis capítulo 20, dice la Biblia que se presentarán delante de él todas las personas, grandes y pequeños, de todas las partes de la tierra, de todas las edades, y juzgará a los que están delante del trono conforme a sus obras, conforme a cada obra. De modo, hermano, que Dios es justo. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo es por qué la Biblia dice que Dios pasó por alto? ¿Quiere decir que Dios no tomó en cuenta su pecado? ¿Quiere decir que Dios se hizo el obsiso? El que no ve ese pecado porque, bueno, los quiero perdonar sin haber una redención para ellos. O sea, mira, para que quede un poquito más claro. El día de hoy tú y yo gozamos de una redención y de un perdón, de un pecado que ha sido pasado por alto. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Pero en el pasado, ¿cómo pasaba por alto Dios el pecado sin haber un sacrificio como el de Cristo? Y vamos a entrar a ese tema ahorita. Hermano, pero ¿qué hay de los sacrificios, de los holocaustos? Ahorita vamos a ir para allá. Déjame terminar esta pregunta. ¿Qué significa que Dios pasó en su paciencia los pecados pasados? Quiere decir que aquellas personas que fueron salvas en la antigüedad, tanto judíos como gentiles, se les perdonó el pecado en base a lo que dice el texto. Léalo nuevamente. Versículo 25. Para manifestar su justicia a causa, y ahí está, para manifestar su justicia. ¿Cómo Dios pasó por alto el pecado? Por medio de la manifestación de su justicia. En términos simples y sencillos, aquellas personas que fueron salvas en la antigüedad, tanto judíos como gentiles, se les perdona el pecado en base a la manifestación de la justicia futura de Dios en la cruz, es decir, en la persona de Cristo. Y eso es lo que Dios toleró. Dios tolera en el pasado lo siguiente. Dios está diciendo eso de la siguiente manera: aún no se lleva a cabo la manifestación completa de mi justicia en el sacrificio de Cristo, por eso voy a tolerar ese pecado. Y si tú crees, estando en la antigüedad, y si tú crees que este sacrificio vislumbra la obra de Cristo, entonces puedes ser salvo. Y es que nunca había visto un castigo justo, hermano. En el antiguo pacto nunca había visto un castigo justo del pecado. Pero usted puede decirme, ¿qué hay de los sacrificios? ¿Dios no derrama su ira sobre los corderos? No. Dios no derrama su ira toda, absoluta, sobre el cordero. Vea Hebreos 10:1. Entonces, por esto Dios en su paciencia pasa por alto el pecado, porque aún no se ha manifestado, o aún no se había manifestado en aquel tiempo su justicia. Dice el versículo: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer ¿qué? Perfectos a los que se acercan. ¿Te das cuenta cómo el sacrificio en el tiempo de Moisés no hacían perfectos a las personas? Solamente expiaban el pecado. La palabra expiado en griego es kafar, que quiere decir tapar, cubrir. No lo barría, no lo quitaba, no lo exterminaba, solamente lo tapaba. Kafar, eso significa expiación. Por eso, hermano, Dios toleraba, estaba siendo paciente con las personas en el pasado. Su ira era paciente, hasta demostrar y vislumbrar la persona de Cristo. Porque todas esas cosas, como dice Hebreos 10:1, solamente eran la sombra ¿de qué? De lo que había de venir. No era la imagen misma de las cosas. La imagen misma de las cosas, ¿qué es? Cristo en la cruz. Así que
Los sacrificios, si hubieran servido, escucha esto, hubieran cesado. Pero el versículo dice que cada año tenían que presentarse sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios no te hacían perfecto. Una vez presentabas el sacrificio y a la vuelta de la esquina ya habías pecado. Estoy leyendo el libro de Arthur Sproul que se llama La Santidad de Dios. Y hay un capítulo que se llama La Demencia de Lutero, donde Sproul narra cómo fue que Lutero se presentaba siempre delante del sacerdote para confesar sus pecados. Por causa de que Lutero decía que siempre pecaba cada 5 minutos. Se dice que Lutero pasaba 6 horas diarias en el confesionario, confesando sus pecados, porque él veía el pecado de una manera tan clara que decía, he pecado hoy, y termina el capítulo de La Demencia de Lutero diciendo Sproul, cada ser humano, 5 minutos después que pide perdón, vuelve a cometer el pecado más grande, no amar a Dios con todo su corazón. Así que hermanos, los sacrificios, la expiación no limpiaban el pecado, solamente cubrían el pecado. Es por eso que los sacrificios se presentaban cada año, cada día, pues si hubieran servido los sacrificios en el pasado, no tendría necesidad cada gente en la antigüedad de presentar otra vez los sacrificios. No tendría caso seguir sacrificando, seguir pagando por el pecado, cuanto que el pecado ya estaba pagado. Es entonces, hermanos, que Dios pasaba por alto esos pecados en su paciencia hasta que llegara por fin la justicia de Dios. Antes, hermano, no había justicia de Dios en sí. La justicia de Dios no se había revelado. Ahora ya la tenemos revelada. Vaya por favor al versículo 26. Dice el texto, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué? Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que es de la fe de Jesús. La tercera pregunta es, ¿cómo podría Dios ser justo perdonando el pecado sin sacrificio de Cristo? ¿Cómo podía? La respuesta es, la muerte de Cristo es aquello, o los sacrificios son lo que presagiaban la muerte de Cristo y que apuntaban la justicia y la rectitud de Dios. Y este era el principio, alguien debe morir. De modo, hermano, que aunque el sacrificio no quitaba el pecado, si tú ofrecías un sacrificio, entonces estabas diciendo que reconoces tu condición como pecador y que un sustituto debía morir por ti. Es así que Dios pasaba por alto el pecado, porque aún no se había manifestado por completo su justicia, sino que la justicia del Antiguo Testamento estaba velada en sacrificios. Hermanos, tenemos un Dios amoroso en el Antiguo Testamento. A veces he escuchado a la gente decir, y he leído muchos libros donde mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado y el Jesús del Nuevo Testamento es un Dios amoroso, y que no son los mismos dioses, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios airado, pero Jesús es un Dios amoroso. Pero aquí podemos ver que Dios, en su paciencia, aunque no había completamente manifestado su justicia, Dios pasaba por alto y perdonaba el pecado. Hermano, eso es amor, eso es paciencia, eso es longanimidad, eso es benignidad, es justamente lo que Jonás pensaba acerca de Dios. Yo sabía que tú eres un Dios clemente, tardo para la ira, grande en misericordia. Amén. Así que, hermanos, si te preguntan cómo fue la salvación en el Antiguo Testamento, la salvación siempre ha sido por medio de ver el sacrificio del Cordero perfecto en la cruz, el sustituto, el que murió por mis pecados. Así que los que practicaban los ritos de los sacrificios entendían, queridos hermanos, entendían que el principio de propiciación estaba ahí. Entendían el principio de la redención, entendían el principio de la imputación. Si tú llevabas un cordero, entonces sabías que el pecado le iba a ser imputado a ese cordero. Amén. Pero la pregunta es,
¿Y quién le imputaba la justicia a ese hombre que llevó el sacrificio? ¿Sabían que Cristo nos imputó su justicia, hermanos? Hubo una doble imputación. Adán nos imputó su pecado, pero Cristo nos imputa su justicia. Romanos 5:18, ¿qué dice? Porque por la transgresión de un hombre vino la desobediencia o vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino la justificación de vida a todos los hombres. Es decir, mientras Adán me imputó su pecado, Cristo me imputa su justicia. Pero te voy a hacer otra vez la pregunta para que entendamos que Dios fue paciente en el tiempo pasado. ¿Cómo Dios imputa la justicia de un ser que aún no llega a existir? ¿Te das cuenta? Esa es la paciencia. Esa es la longanimidad. Yo sé, hermanos, que esto es un poquito complicado de discernir, de masticar, de digerir, pero es necesario que lo entendamos. Porque podríamos preguntarnos, ¿cómo fueron las personas salvas en el Antiguo Testamento? ¿Por medio de qué? Si ni siquiera había muerto Cristo. Por la paciencia de Dios. Mientras ellos llevaban el Cordero en representación como un sustituto, reconociendo la ley de la imputación, reconociendo el principio de la redención, que a través de la sangre derramada de este Cordero, ahora yo puedo ser salvo, rescatado. Hermano, la gente conocía, los verdaderos creyentes en el pasado conocían la redención por gracia y por fe. Así que el Cordero ya se había, hermanos, por si no lo sabíamos, el Cordero en la mente de Dios ya se había inmolado antes de la fundación del mundo. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13:8. Dice el versículo: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, tenemos un Dios amoroso, un Dios que perdona el pecado, pero que a la misma vez sigue siendo justo. Ahora, por otro lado, el texto dice, ¿a fin de qué? ¿De qué, hermanos? ¿Qué dice? A fin, versículo 26, de que Él sea ¿qué? El justo. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que Él va a ser el justo al manifestar su justicia? Quiero explicártelo de esta manera, querido hermano. Escucha esto y pon atención. Cuando se manifiesta la justicia de Dios, ¿qué es lo que se está manifestando? La cruz, el sacrificio de Cristo. Y cuando el sacrificio de Cristo se manifiesta, entonces se evidencia que Dios es justo. ¿Por qué? ¿Qué está hablando el contexto? De que Dios había soportado en su paciencia los pecados. Pero ahora, para demostrar que Él es justo, ¿qué hace? Sacrifica a Cristo. Ahora se manifiesta la justicia por medio de la muerte de Cristo, con el fin, no de que te vayas al cielo, con el fin de que Él sea ¿qué? El justo. En pocas palabras y en términos simples y sencillos, la cruz, hermano, la principal razón por la cual Cristo llega a la cruz no es por nuestra salvación, es para la gloria de Dios Padre, para que Él sea justo. Hermanos, la cruz manifiesta la justicia de Dios. ¿De qué forma? Bueno, podemos ver en la cruz que hay un juez justo que está castigando el pecado de las personas que Dios había perdonado en el pasado, en el presente y que perdonará en el futuro. De modo que la gente del Antiguo Testamento no eran salvos por sus obras, eran salvos por ver el sacrificio de la cruz que iba a venir en el futuro. Lógicamente, por medio de símbolos, por medio de corderos, por medio de sacrificios, por medio de todas las sombras que no eran la imagen misma de las cosas. Amén. Así que, hermanos, la cruz no glorifica al hombre. La cruz, la principal razón por la cual Cristo llega a la cruz es para la gloria de Dios. Ahora, si Dios perdonara sin dejar el pago, sin aún haber muerte de Cristo, ¿cómo sería Dios? ¿Justo o injusto? ¿Cómo?
Otra vez, si Dios perdonara a las personas en el pasado, sin siquiera todavía evidenciar el sacrificio, o sin haber un sacrificio de Cristo, ¿Dios sería justo o injusto? Sería injusto. ¿Por qué? Porque aún Dios no está dando lo que el pecador merece. Es decir, en el sacrificio de Cristo, mis hermanos, es depositada la ira de Dios que las personas en el pasado debían recibir. Pero si no hay tal sacrificio, entonces Dios está perdonando por medio de méritos que no existen. Y Dios se convertiría en un Dios justo. El día de hoy en nuestro país podríamos encontrar jueces corruptos. Podríamos encontrar gente dando libertad al asesino, dando amnistía al culpable y condenando al inocente. Pero Dios es justo. Dios castiga a Cristo por los pecados que soportó en la paciencia, en su paciencia, en el tiempo pasado, en el presente, y los pecados que perdonará de la gente del futuro. Dios es justo. Él depositó su ira sobre el justo Cristo porque este justo quiso entregarse por nosotros. Él castigó el pecado de todos aquellos que habían de creer en la persona de Cristo en el tiempo pasado. Por eso Dios soportó con paciencia, porque aún no había llegado la manifestación de su justicia. Y tiene que ser tolerante, porque hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo como nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, para que muriera por nosotros. Amén. Le tengo un quinto punto y último. Esta es una declaración que dice el versículo 27. Primeramente, la pregunta es en el versículo 27, ¿dónde pues está qué? ¿La jactancia de quién? ¿De los hombres? Enfáticamente, la jactancia de los hombres judíos. ¿Dónde pues está la jactancia? Es decir, si en el tiempo pasado Dios te toleró siendo un pecador, ¿por qué te jactas de que puedes ser justo por la ley? ¿Te das cuenta que no puedes ser salvo por la ley ni siquiera en el antiguo pacto? ¿Dónde pues está la jactancia? Y luego Pablo hace esta declaración, queda excluida. Es decir, quítala de tu mente. No debería existir jactancia en tu mente. No debería existir ni la más mínima glorificación o gloria que pudieras tener en tu corazón. ¿Por qué? Porque queda excluida por causa de una ley. Y luego Pablo hace dos respuestas. ¿Por medio de qué ley? ¿La ley de las obras? ¿La jactancia se queda excluida por las obras? De ninguna manera. Sino por la ley de la fe. ¿La fe en quién? Contexto, en el objeto de Cristo. Amén. No hay lugar, hermanos, ni siquiera antes de Cristo, ni aún el día de hoy, no hay lugar para la jactancia. Nadie podrá decir, y este es otro versículo clave para que usted evangelice y usted le diga al incrédulo, no puedes salvarte por las obras. Pablo dice, ¿dónde queda la jactancia de todo el mundo? Queda excluida. ¿Por qué? Porque nadie puede jactarse diciendo que fue salvo por medio de sus obras, porque Dios lo que hizo fue soportar en su paciencia los pecados pasados, hasta que se muestra la manifestación de la justicia por medio de la persona de Cristo. No hay jactancia, hermano. No hay nadie que pueda gloriarse. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que no te jactes, para que no haya jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? Sí, queda excluida. Y luego, ¿por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Así que, por medio de este argumento, hermano, la salvación por justificación por las obras queda como obsoleta. Amén. Completamente obsoleta. Por la fe,
es la salvación en el objeto de Cristo. Ve el versículo 28. Llega Pablo a la conclusión que, por cierto, querido hermano, este es el primer tramo de la carta de Romanos. Comienza en el capítulo 1, versículo 8 aproximadamente, donde Pablo termina las salutaciones y comienza a hablar sobre la pecaminosidad del hombre y termina justamente en este versículo. Porque Pablo dice, concluimos. ¿Qué ha concluido? Pablo ha concluido que todo hombre es pecador, que no hay diferencia entre judío y griego. Ha concluido que la única manera de poder salvarse es por medio de la justificación por la fe sola. Ha concluido que ni siquiera la circuncisión te puede salvar, ni siquiera tener la señal del pacto te puede salvar, porque si aún tienes la señal del pacto, eres un transgresor de la ley. Entonces tu circuncisión se convierte en incircuncisión. Pero también he enseñado que tanto judíos como gentiles, todos están bajo la ley por cuanto todos pecaron. Y también he enseñado que puede ser pecador por medio de la ley escrita en tu corazón y puede ser pecador por medio de la ley escrita en letra. Romanos 3:20. Porque por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada, porque por las obras de la ley es el conocimiento de pecado. Esa es la conclusión. La conclusión es que no hay nadie bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Dónde queda la jactancia? Y versículo 28. Concluimos, por fin, primer tramo de Romanos. ¿Qué cosa? Que el hombre es justificado por las obras de la ley. No, por medio de la fe. Sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Ahora, si tú pudieras decir, hermano, yo tengo un argumento, uno solo, que diga que la obra de la ley te salva, esa es la conclusión. Esta conclusión va a evidenciar todo lo que dijo anteriormente. Cualquier cosa que tú digas respecto a la salvación por obras va a llegar a esta conclusión. No puedes. Porque la justificación es por la fe, sin las obras de la ley. Esa es la conclusión. No hay más. Si quieres tener algún otro argumento que diga que la salvación es por obras, entonces te voy a invitar a que vuelvas a leer Romanos 1, 2 y 3 para que te des cuenta que no es así. Porque esta es la conclusión. Pablo te ha hablado de la circuncisión, te ha hablado de la ley, te ha hablado de la descendencia abrámica, te ha hablado acerca de que a ellos les fue dado la palabra de Dios, te habla de que a ellos les fue dado las promesas, pero al fin de cuentas, Pablo va a llegar a la conclusión, no puede ser salvo por medio de la ley. Esa es la conclusión, querido hermano. El Lutero dijo, esta es la verdad en la cual la iglesia se sostiene o cae, que el justo por la fe vivirá. Y parece ser que esa es la conclusión de Pablo. En esta conclusión se basa nuestra doctrina, que el justo por la fe vivirá, sin las obras de la ley. Así que, hermano, que no te llegue cualquier pentecostés, cualquier mormón, porque todas las religiones enseñan salvación por obras. Que no te lleguen cualquier pseudo religión que te diga que la salvación es por medio de obras. Muéstrale este texto. Mira, Pablo, dile lo siguiente. Mira, Pablo, de una manera sabia, inspirada por Dios, en Romanos 1, 2 y 3 te explica que no puedes ser salvo y concluye diciendo, mas el justo por la fe vivirá, sin las obras de la ley. Llégale a esta conclusión. Dile, mira, Pablo ya vio todas las vertientes, todas las razones. Si tú pudieras llegar a ser salvo por obras, Pablo ya disertó cada una de ellas y se dio cuenta que en ninguna de ellas hay opción para que vivas por la ley. En ninguna. Amén. Ahora bien, hermanos, terminamos. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe. ¿La fe en qué? En Cristo. ¿Por qué en Cristo? Porque ya Pablo ha dicho, Él es la propiciación, en Él está la redención, en Él está la gracia, en Él está la redención gratuita, en Él está la justificación, en Él apaciguas la ira de Dios. Él es el hombre perfecto.
Él es el segundo Adán. La fe en la persona de Cristo. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es Dios también Dios de los gentiles? Aquí Pablo hace una aseveración. ¿Dios creó solo a los judíos? Eso está diciendo. ¿O Dios creó también a los gentiles? Dios creó a todos. Por lo tanto, Dios es parejo para con todos. No hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Hermanos, los salvos del Antiguo Testamento fueron salvos de la misma manera que los salvos del Nuevo Testamento. Amén. Estoy estudiando las preguntas para la ordenación y una de las preguntas es ¿qué diferencia hay entre Israel y la iglesia? Yo he puesto ahí, lo voy a decir, la única diferencia que veo es que Israel es étnico. Que al Israel étnico se le dieron las promesas, las sombras, las tipologías, pero que a la iglesia se le ha dado el cuerpo mismo de las cosas. Que los israelitas son descendientes de Abraham por obra física y que la iglesia es descendiente de Abraham por una obra espiritual, pero que aún siendo descendientes de Abraham tenías que nacer de nuevo por fe, ser salvo por gracia, ser justificado mediante la redención de la manifestación de la justicia futura de Dios. Amén. Ahora recordará lo que estaba diciendo Pablo en el capítulo 2, en el versículo 30. Lea ahí, por favor. Porque Dios es uno. ¿Por qué dice esto Pablo? Primeramente, Pablo está recordando lo que dice el Shema. Y no es Shema, no. Es el Shema. ¿Qué es el Shema? Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová, uno es. Uno. Pablo está apelando a la deidad y al cuerpo de dioses que creían los israelitas, es decir, uno. Pablo está apelando y está diciendo, porque solo tienes un Dios. Pero escucha esto, si tienes un Dios, debes considerar que Dios trata de la misma manera a los gentiles y a los judíos. Porque luego dice en el versículo pasado, ¿es Dios solamente de los judíos? No. Entonces Pablo está apelando a que ese mismo Dios te justifica tanto al judío como al gentil de la misma manera. Y dice el versículo 30, porque Dios es uno. Amén. Y Él justificará por la fe, ¿a quién? A los de la circuncisión. ¿Cómo? No que la circuncisión te daba entrada al pacto. No. Dios va a justificar a los judíos por fe, aunque tengan circuncisión. ¿Te das cuenta? Eso es lo que te digo. ¿Cómo eran salvos las personas del Antiguo Testamento? ¿Por la circuncisión? ¿Por medio de la ley? No. Aún si eras de la circuncisión como el Israel étnico, aún si eras descendiente directo de Abraham y tu padre era Jacob, aunque hubiera sido Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, etcétera, aunque hubiera sido cualquiera de los patriarcas, aunque hubiera sido Moisés, el mismísimo Moisés, que se le llamó un esposo de sangres, aunque hubiera sido el mismo Salomón, hubiera sido salvo por fe. Porque Dios, el único Dios, salvará por la fe, no dice a los de la incircuncisión, sino a quién? A los de la circuncisión. Un judío podría decir, yo soy salvo porque soy hijo de Abraham. Pero no, Dios va a salvar aún a los de la circuncisión. ¿No se supone que ya son creyentes? ¿No se supone que ya son salvos? No, necesitan la fe para poder ser salvos. Y el capítulo 4, lo cual lo vamos a ver dentro de 15 días, es un ejemplo claro de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. ¿Qué halló pues nuestro padre Abraham según la carne? Si fue justificado por las obras de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Y luego dice Pablo, Abraham creyó
¿Abraham fue justificado en la circuncisión o en la incircuncisión? Lo vamos a ver dentro de 15 días. Ese es el ejemplo más claro. Si tú pudieras pensar en una persona del Antiguo Testamento que necesitó fe para salvarse, no pensarías en Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el patriarca, el obediente, el que salió de Ur de los Caldeos, el que Dios le dijo, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y Abraham sale. Si los judíos tenían en la mente una persona justa por medio de las obras, ¿sabes quién era? Abraham. Pero Pablo va a desmoronar completamente la salvación por obras de Abraham. Y eso lo vamos a ver dentro de 15 días. Ahora, escucha esto. La gente en el Antiguo Testamento necesitaba fe, como también el día de hoy la gente necesita fe. Versículo 30, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es lo mismo. Está estableciendo la misma forma de salvación, tanto para circuncisos como para incircuncisos, la fe. No es que necesiten más fe los de la incircuncisión, necesitan la misma fe, tanto los judíos como los gentiles. Así que la circuncisión no te da la justificación, porque si obedeces la ley, está por demás que tenga la señal del... Porque si no obedeces la ley, está por demás que tenga la señal del pacto. Así que si no tienes fe, aún estando circuncidado, te tengo una mala noticia. No puedes ser salvo. No puedes. Necesitas la fe en el objeto de Cristo.